hermosa que Dios nos ha mandado. Estamos alegres de estar en la casa del Señor y siempre de hablar de su palabra, que es la que nos interesa a nosotros. Yo creo que la palabra de Dios tiene que ser algo importante en nuestra vida, algo que la anhelemos, deseemos hablar de ella. Bueno, hay tantas cosas lindas. Yo quiero que nos vayamos a Gálatas 5, 19, 21. Hoy estaremos terminando, ya fumigando los últimos parásitos, que son 3 parásitos que nos faltan, que es los homicidios, el otro es las borracheras y las orgías. Y muchas cosas semejantes, dice, termina. Vamos a ver, 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya los he anunciado, que los que practican o los que hacen tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Miren la práctica. Dios condena la práctica del pecado, ¿verdad? La práctica del pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres bueno, misericordioso este día. Estamos orándote, Señor, acá, juntamente con mis hermanos, Señor amado, creyendo en tus promesas, creyendo en tu verdad, Señor. Gracias. Estamos agradecidos, Señor, por las maravillas tuyas, Señor amado. Aleluya. Gracias te damos, Señor, esta noche. Bendice a los que no han venido también, Señor. Y los que estamos aquí también, háblanos, Señor. A través de tu palabra, háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, pues, de lo que son las obras de la carne, nosotros le llamamos los parásitos de la carne. En otras palabras, ¿verdad? Hemos estado ya, bueno, ya llevamos varios jueves, no sé si sacamos la cuenta. ¿Cuántos jueves más o menos hemos estado acá estudiando eso? Pues yo creo que casi hemos llevado, bueno, solo como 6 veces. Estamos hablando que aproximadamente 11 jueves. 11 jueves hemos estado hablando de esto. 11 jueves ya es algo bastante día. Imagínense cómo puede llevar un estudio, ¿verdad? Si lo hiciéramos así como decíamos nosotros en nuestro tiempo, a la pasarraya, pues fue algo rápido. Pero la idea es, pues, que tengamos cierto ambiente para poder. Nosotros estamos transmitiendo ahorita, ya llevamos como 3 jueves que estamos transmitiendo en vivo. Así que saludamos a los hermanos que están allá, están conectados. Hay hermanos que se conectan también y que reciben. Hay un hermano que me mandó a decir, que me mandó un mensaje diciéndome que el estudio pasado, pues, le había hablado a él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno, hermano. Con una persona que lo vea, vale la pena. Bendito sea el nombre del Señor. Así que saludamos a los hermanos que están en las redes sociales también. Amén. Bueno, vamos a entrar hoy con las obras de la carne, los homicidios. Ahí encontramos, tenemos ahí ese pasaje. Estamos con los homicidios, que ese es parte del fruto de la carne. ¿Cuál es el origen de la palabra homicidio? Si buscamos los orígenes o etimología, miren, buscamos los orígenes y etimología de la palabra, veremos que ella procede del latín homicidium, formado por homo, que es humano, y el sufijo sidio, del latín sidium, de la raíz de caedere, que significa matar a un humano. Eso representa la palabra homicidio. Si nos vamos a la Biblia, encontramos a un hombre que fue el primer homicida. Caín cometió el primer homicidio. Ahí podemos leer Génesis 4, 8 al 11. Mire, hermano, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo,
se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: has hecho. Y él respondió: no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y él le dijo: Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Encontramos el primer homicida en la palabra del Señor, que es Caín, el muy conocido Caín. Eso es, hermano, ese fruto de la carne. Déjeme decirle que empieza en el corazón a gestarse. Nadie en cuestiones de, cuando usted se va al aspecto judicial o en las leyes, hay dos tipos de homicidio. Está el homicidio culposo y está el homicidio, ¿cómo le llaman ese? Doloso. Culposo y doloso. Hay dos formas de matar y una persona puede hacerlo. Aunque matar es lo mismo, pero hay dos formas. Por lo menos en el culposo es cuando la persona, digamos que usted iba manejando, iba en su carretera y usted iba bien tranquilo, adorando a Dios, cantando. Cuando de repente se le atravesó a alguien, usted no lo hizo con la intención de hacerlo, sino que circunstancialmente, y usted, aunque quiso frenar, pero se lo pasó llevando. En la Biblia y en las leyes se llama homicidio culposo, aunque tiene culpa, pero no lo hizo con dolo. Cuando es doloso es cuando el homicidio se planifica en el corazón. El caso de el homicidio que cometió Caín es doloso, porque él, cuando vio que Dios no le recibió la ofrenda, él en su interior empezó a maquinar cómo iba a matar a su hermano. Y empezó a darle la vuelta: ¿cómo hago? Ahí ya entra la planificación y ya entra el pecado que es doloso. En otras palabras, es una muerte ya con toda, como quien dice, para hacer prácticamente un juicio directo. Ese se llama homicidio en primer grado, hermano. En otras palabras, es algo que ya pues un abogado, una ley con pruebas, hoy en el país puede dar por los 20 hasta 30, 40 años por un homicidio, depende cómo haya sido, ¿verdad? En nuestro país hay países que hay penas de muerte, depende cómo haya sido, o la silla eléctrica o cadena perpetua, ¿verdad? Cadena perpetua, que son lo que se hace. En este caso, pues, el Señor confinó a Caín, lo desterró, ¿verdad? Hasta el grado que lo alejó, imagínense, prácticamente lo metió en una cárcel, ¿verdad? Porque se convirtió en el primer homicida que la Biblia registra. Ahora, en la ley, habían leyes sobre el homicidio. Por lo menos en la ley, habían ciudades de refugio. Que las personas, si alguien de repente estaba picando piedras o dándole con el hacha a un árbol, y de repente el árbol se le fue y le fue a caer a otro, no con intención, esa persona era culposo. Entonces tenía las únicas salidas, porque si no habían los vengadores, las familiares de los vengadores. Por eso que en la ley era ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley. Entonces, si alguien moría, venían los familiares y amigos del muerto y le daban persecución, porque tenía que morir también. Pero esta persona tenía la capacidad, si tenía la capacidad de correr y irse rápido, podía buscar una ciudad de refugio. Había ciudades estipuladas donde podía meterse y tenía que estar allí. Y los ancianos
hacían el juicio. Los ancianos de la ciudad hacían el juicio cómo tenía que ser. Y entonces investigaban si había sido culposo o doloso. Y cuando ellos investigaron que había sido doloso, ellos mismos les sacaban a los vengadores para que los mismos ancianos de la ciudad. Pero si era culposo, los ancianos lo protegían y no podía salir de la ciudad. Ahora, si él salía de la ciudad, era culpa ya de él. ¿Se acuerdan cuando David le dijo le puso límites a Simeí, a uno que lo había maldecido, y le dijo a Salomón: ponle límites hasta dónde va a llegar. Si él sale de ahí, es hombre muerto. Ese límite, aún en los penales hay límites. Hay un espacio donde las personas, si se tiran ahí la tierra de nadie, ahí pueden matar las personas. Y entonces en aquel tiempo, pues las ciudades eran el refugio. Hasta que morían los ancianos de la ciudad, el hombre podía salir, era libre. Oiga, cómo era la ley. Pero mientras estaban vivos, el hombre tenía que estar ahí, viviendo en la misma ciudad. Pero no estaba en un penal, no, que en la ciudad se convertía en el lugar donde tenía que estar. Ese era para salvarlo de los vengadores, de los familiares. Porque estaba la ley, ojo por ojo, diente por diente. Entonces Dios siempre ha sido justo y fiel. Entonces la persona, cuando ya envejecían los ancianos y morían, él ya podía ser libre y volver a salir nuevamente de la ciudad, porque era libre de culpabilidad. Eso es en el homicidio culposo. Ahora, en el homicidio doloso, ellos mismos inmediatamente los sacaban y se los entregaban a los señores, a los vengadores o los familiares del muerto. Mire cómo es la ley, hermano. El Señor, pues ese delito o ese parásito es terrible porque empieza en el corazón. Nadie mata a una persona si primero no lo odia. Por eso que el pecado de odio el Señor lo enfatizó mucho. Y ya en el Nuevo Testamento el Señor enfatizó lo que es, páseme la otra, hermano. Pone en énfasis el homicidio espiritual. Porque las personas antes de matar primero odian. Entonces el odio o el deseo de hacerle daño a otra persona, entonces una persona puede caer en un homicidio espiritual. Y el Señor lo dijo. Vamos a ver qué dice Mateo 5:21. Por eso que es importante el perdón, hermano. Hay gente que toma en poco estas situaciones del perdón y viven la vida peleando con los demás, discutiendo, maltratándose, y nunca les ponen énfasis de que a veces, hermanos, podemos convertirnos en homicidas en el ambiente espiritualmente hablando, porque a veces solo creemos que solo pegándole un garrotazo a alguien podemos destruir o matar a alguien. No, hermano. El Señor, mire lo que dice, no lo digo yo, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor enfatizó en él. ¿Por qué? Porque las relaciones Dios las ve. Porque cuando hay odio, lo que falta nada más es sacar el machete y darle a alguien. Sí, hermano. Cuando hay odio en el corazón, solo falta que la persona. Entonces a veces podemos volvernos homicidas espiritualmente. Tal vez no tengamos un machete, pero por dentro ojalá se muera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede entonces? Porque esos pecados nos gemían. A veces las personas, es como el mismo, este pecado viene siendo como cuando el Señor dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Y aparentemente ese pecado no gemía. Pero en el interior y el corazón, y ante Dios está registrado eso.
el que usaba. Sí. Por eso que el Señor siempre habla del perdón. Corazones perdonadores, dice el Señor. Sopórtense los unos a los otros. Que no se les mete el odio en su corazón. Porque el odio prácticamente es el vehículo para matar a alguien. ¿Cuántas personas en un acto de ira, hermano, han agarrado un cincho y le han pegado a un niño y lo han matado? Sí, en una ira. En un acto de intolerancia. Hermano, en un momento, hermano, el diablo es bien astuto. Yo estaba viendo la historia de una mujer con el hombre. Imagínense que estaban una pareja en una nación desarrollada. Y cuando llegó el hombre de trabajar, dice que estaba viendo su programa favorito, la señora. Y como los hombres son bien dados al fútbol, entonces inmediatamente le quitó el control y puso el partido de fútbol. Había un clásico que le llaman. Y la señora dijo: ¿por qué me quitaste el control y pusiste el partido? Que a la mayoría de mujeres casi no les gusta el fútbol. Algunas sí, otras no. Entonces, ¡bum!, le quitó a la mujer el control nuevamente. Vino el hombre y se lo arrebató nuevamente. Así tuvieron un buen rato. Pero como el hombre es más fuerte, por sí el hombre es más, ya no pudo quitárselo, aunque ella insistía. Entonces la mujer, molesta porque no le había dejado ver su programa favorito, salió al patio. Ahí tenían un cuarto donde guardaban las herramientas. Sacó un martillo y cuando el hombre estaba cantando gol, le pegó el martillazo en la cabeza y lo mató. Por un control y un programa de televisión. Todas esas cosas se pueden dar. Y es el peligro, hermano. Entonces, por eso que el Señor enfatiza que los cristianos debemos de estar llenos del amor de Dios. Hay que estar llenos del amor. Entonces, ponernos de acuerdo rápidamente. Que el odio no vaya a llegar a niveles que pueda llevarse a destruir una persona. Porque a veces las personas se pueden destruir, no solamente, sabía que en crímenes hay personas que son intelectuales nada más. Solo piensan y otros los hacen. El actor intelectual. Imagínense un ejemplo. De repente, le voy a poner lo que puede hacer una persona. Usted sabe que esa persona con una discusión, la que está, que es una anciana, digamos, y usted incita a otra persona para que vaya a reclamarle, y esa mujer, porque se le suba el azúcar y se muera, puede ser culpable. Porque tal vez ya lo hizo con... No, que le vaya a reclamar, que le vaya a hacer cosas. ¿Y qué tal si esa señora se muere? Por la incitación de uno. Pues el odio es una cosa bien terrible, hermano. Ahí puede entrar la parte del homicidio. Por eso el Señor enfatizó, cuando habla de enojarse, está hablando de odio. No es un enojo así normal, como quien dice, cualquiera que se enoje con su hermano, que nos enojamos. Eso es normal, porque la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, en Efesios 5. Si usted se va a la Biblia, dice: airaos, pero no pequéis. Y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, perdón. 4, 27, 28, por ahí. Está hablando de, dice: airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, está diciendo el Señor que la persona se puede enojar, pero el problema es no pedir perdón, no ponerse de acuerdo. Esas raíces pueden crecer
a tal grado que la persona quiere quitarle la vida o desearle el mal a otro, hermano. Y ahí está el peligro en el corazón de cada uno. El Señor es bien real, por eso que Él siempre manda la forma como podemos nosotros salir adelante en este tipo de cosas. Entonces Él da las llaves, por eso Él dejó el perdón. Y el perdón es una llave linda, hermano. El perdón es una llave linda, porque usted, qué lindo se siente cuando usted pide perdón. Tiene una paz, una libertad, cuando usted puede decirle a alguien, perdóname. Hay gente que le cuesta eso, dice, así automáticamente dice, yo no puedo pedir perdón. Pero Jesús dijo, si vosotros no le perdonáis vuestras ofensas a los hombres, tampoco yo les voy a perdonar sus ofensas a ustedes. Es decir, que si nosotros no perdonamos a los demás, tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros. Así de sencillo. Está en juego la salvación. Está en juego todo, hermano. Porque, hermano, si un corazón se daña y le mete el odio, ¿quién lo puede librar de eso, hermano? Usted no ha visto esas personas asesinos en serie, tal vez ha visto algunas documentales. Es horrible, hermano. Hay gente que todavía el juzgado le está preguntando, le dice, sí, yo lo maté, le dice. Como nada, hermano. Y si volvieran a hacerlo, vuelvo a matar otra vez. Así, hermano. Cuando el odio se mete en el corazón del ser humano, que tiene mucho, el diablo es bien astuto. Destruye los corazones de las personas. Terrible, terrible eso. Imagina hasta jovencitos, niños, porque yo puedo ver una persona que ha matado, ha quitado la vida de una cosa, yo se lo digo, se le mete, algún demonio se le debe meter, hermano. Porque quitarle la vida a una persona, claro, hay perdón, la Biblia dice que el que venía a Cristo y lo hizo, ¿verdad? En el mundo y lo hizo, pues la Biblia habla de que abogado y perdón tenemos en Cristo. Pero con una persona ya con un conocimiento, ¿verdad? Y sabe, ya lo hace sin Cristo, pues yo siento que, pero ya un hombre, una mujer de Dios, uno lo piensa, bueno, nosotros hemos sido llamados a amar, pues, ¿verdad? Hasta pegarle un perrito, ya no, yo no puedo, bueno, yo personalmente no puedo dejar de pegarle una patada a un perro. Siento que así se lo digo, porque Dios va cambiando el corazón de uno. Amén. Entonces ya lo piensa uno. Ahora, claro, una defensa, pues, mi modo hay que hacerlo, una forma de defensa personal, va. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay casos, pues, se dan. Le digo, en esto es bien, lo que nos tenemos que librar nosotros es del homicidio doloso. Digamos, que se haga en el corazón. Ahora, si alguien pues iba manejando y pasó algo inesperado, no fue que usted lo quiso. Son cosas que hay que pesar pues todo, ¿verdad? Porque Dios es justo en todas las cosas que hace, hermano. Pero sí le decimos una cosa, hay que tener cuidado con el odio. El odio debemos de expulsarlo. El otro parásito que hay que tener, bueno, nosotros la mayoría, pues, el caso mío yo no sé qué es eso, pero hoy tenemos, mire, ¿qué ve usted ahí? Gracias a Dios, pues, bueno, el caso mío yo nunca he tomado. Una vez estaba jovencito, me quise, puse en la boca un poquito de cerveza y me dio vómito. Solo que la sentí aquí. Horrible, hermano. Pero algunas personas, sí Dios las ha sacado de ahí. Aquí hay personas pues que podrían testificarme más que es ese demonio de la borrachera terrible. Hasta mujeres han sido borrachas
o hombres borrachos, pues aquí tenemos testimonio. Y yo no sé, bueno, en el caso mío, una tan sola vez vi a mi papá. Yo tenía como 3 años. Y yo me desperté, no vivíamos acá, no, que vivíamos en otro lado, vivíamos en Amatepec. Y yo me acuerdo que me levanté de la cuna, eso me marcó porque lo tengo en el recuerdo. Oiga, ¿cómo me marcó eso? Y vi a mi papá tirado a la par de mi cuna, dormido, medio moviéndose, y empecé a llorar. Yo tenía como unos 3 años, hermano, y me quedó marcadito acá. Es la única vez. Después dice mi mamá que me llevaba, el borracho, me subía aquí en el hombro y me llevaba a comprar, después de salir del trabajo, porque él siempre trabajaba, que él tomaba, y me llevaba a comprar cosas. Eso sí no me acuerdo. Pero esa parte, esa es la única vez que me acuerdo que vi a mi papá borracho. Y me marcó siendo un niño. Imagina aquellos personas mujeres que viven con borrachos o borrachas. Qué horrible, hermano. Es horrible eso. Ver una persona ebria, perder el sentido, ese olor a alcohol, ¿verdad? Mezcla con otros olores. Es horrible, ¿verdad? Entonces, pero de ahí nos sacó el Señor. Ese parásito en muchos corazones estaba, pero bien impregnado. Mire lo que dice, pase, borrachera de estado de embriaguez, conjunto de trastornos producidos por el uso excesivo de bebidas alcohólicas. Borracho es aquel que habitualmente abusa de la bebida hasta el punto de embriagarse. En las tierras bíblicas antiguamente se contaban entre las bebidas embriagantes el vino hecho de uvas. Había un vino que era tipo un vino que ya fermentado, que ya se estipulaba como un vino, como una bebida embriagante. El caso de Noé, pues después que salió del arca, se puso di que plantó un huerto, un viñedo, y se puso también, y el hijo Can lo vio, y Can en lugar de taparlo, se burló del papá, le fue a contar a otro, a los hermanos, y eso le contó como maldición, hermano, porque se burló del mismo papá, ¿verdad? Ahí fue maldito o maldecido Canaán, ¿verdad? De que le cayó por ver visto al papá desnudo, y no solo porque lo vio desnudo, sino que lo divulgó. En vez de taparlo, llegó Sek y Sem, llegaron después volteando su espalda, llevaron un trapo y lo taparon. Pero ellos no se burlaron de él. Y Can burlándose, ¿verdad?, de su papá. Entonces encontramos en la Biblia muchos hombres que cometieron ese tipo de abusos. De embriagarse es un parásito terrible que destruye las sociedades. Hay familias, hermano, que ese demonio de vicio lo está destruyendo, hermano, que es horrible. Hay personas que todo su sueldo se van a tomar en una cantina, hermano. Y cuando vienen los hijos esperando, por lo menos que le traigan un pedazo de pan. Y no hay, hermano. No hay, porque ese vicio, ese demonio, ha cautivado, ha llevado a muchas personas a la desgracia. Hermano, es horrible ver personas tiradas en las calles. Y cuando ese demonio de Maximón, se cree que ese demonio Maximón o San Simón, que le dicen mucho, ese demonio es fuerte, porque ese lo tienen donde venden cervezas, donde venden licor. Generalmente todos esos cantineros tienen un muñeco de eso, ¿verdad? Y le prenden velas y le ponen pocos de licor. Es una cosa tremenda. Entonces, ese Maximón o San Simón, como le llaman, significa atadura. De ese demonio fue que Dios libertó la ciudad de Amolonga. Cuando uno ve los documentales de Amolonga, pues los pastores que estuvieron en esa batalla explican ellos que ese demonio es el que estaba ahí en esa ciudad, donde la borrachera era lo primero. Es una cosa terrible. Cuando vino el Espíritu Santo, en el avivamiento de esa ciudad, Dios cambió todo. Hizo cambios profundos en la ciudad de Amolonga, hasta el grado que hoy pues es un lugar, es un departamento, es una ciudad donde se adora a Dios en cada esquina, hermano.
Ese demonio de la bebida, ese demonio fuerte. Hay que orar mucho porque aquí encontramos aquí bastante. Algunos muñequitos por ahí han de haber. Amén. ¿Verdad? Esos cantineos, no tenemos en contra nada con ellos, pero sí del pecado. Entonces nosotros pues como hijos de Dios oramos en contra de eso y eso es una realidad. Es duro ver a los niños, hermanos, sin un pan y ver a las personas que van a dejar su dinero a esos lugares. Todo lo que ganan, hay gente que gana bien, hermano. Ese demonio tiene gente, pero de todo estrato. Grandes, inteligentes, sabiondos, profesionales, están en una cantina tirados. Gente que conocen idiomas, son gente, hermano, con grandes capacidades, pero la borrachera los ha atado. Duro ese demonio, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Nuestros países son atacados fuertemente por esa bacteria. Amén. Duro encontrar personas, niños, jovencitos, van haciendo ya metidos una cerveza. Es duro eso, salir de los supermercados con el montón de cerveza de los jovencitos, señoritas. Qué horrible esa vida, hermano. Y ese vicio lleva a otras cosas, a otros vicios, porque es una cadena que se levanta en contra de las personas. Así que nuestra oración, hermano, tenemos mucha gente que necesita ser liberado de eso, esa bacteria, pues gracias a Dios nosotros un día el Espíritu Santo nos tocó y logramos cerrar la botella, hermano. Eso es importante. Pero hay gente que está atada. ¿Qué hace mi papá? Pues mi papá hizo que de goma aceptó a Cristo. Le había puesto una buena en la noche y se fue a trabajar así, temblando, hermano. Solo se echó, no se echó nada, dice, ¿no? Que así se fue temblando, porque tenía que estar temprano, no estaban abiertas las cantinas. Y lo invitaron a un culto adentro de la empresa. Ahí el que aceptó a Cristo y dijo, en la noche, en la tarde que pase el Soyapango me quito la goma. Y cuando vino aquí se le olvidó que tenía que pasar a Soyapango. Se vino directo para la casa. Hasta hoy ya 48 años. Y esa goma, digamos que se quedó con la goma. Solo Dios puede romper esas cadenas, hermano. Dios nos ayuda. Entonces, ahí está la borrachera. Sigamos, hermano. Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Ahí está. Hay un gravamen ahí donde la palabra los exime de la vida eterna. Así que con aquellos que dicen, no, si una copita no es malo, ¿verdad? Así empiezan, hermano. Hay hasta predicadores bolos, borrachos, gente que está en las congregaciones que todavía practica estas cosas. Pero ahí dice la Biblia que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Amén. Así está la cosa. Bueno, llevamos dos, y vamos con la última, que ahí pues vamos prácticamente cerrando ya la predicación. El tiempo vuela, pero todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Cómo se llama esa? Orgía. Ahí cierra el apóstol, pero habla de cosas semejantes. Digamos, a ver el espacio para abrir otro tipo de pecados que no hemos mencionado. Vamos a ver las orgías. ¿Qué es? Nombre femenino, reunión de personas en las que se practica sexo sin moderación. Generalmente se consume alcohol y otros estimulantes. Esas son orgías. Donde son grupos. Hace poco, en un motel de nuestro país, hay un montón de jóvenes metidos. Salieron en las noticias.
estudiante, ¿verdad? No sé si tan cierto sea esa noticia, pero la cosa que salió por ahí, creo que es verdad. Se dan ese tipo de cosas. Las orgías en el antiguo tiempo, más que todos los césares, los reyes hacían eso, hasta 7 días, con mujeres, vino, comida, a tal grado que en Éfeso hay un lugar donde ahí están las letrinas, donde ahí mismo defecaban, a veces ahí tomando y sentados en la letrina, ahí pasaban sentados. Horrible, una miseria. Por eso que el Señor decía, hablaba en las palabras sobre lo que son la gula, porque comían, bebían y ahí mismo estaban defecando. Entonces ese tipo, imagínense, sentados y hacían negocio entre los mismos, sentados tomando y haciendo, horrible, eso es lo más sucio que yo puedo. Y ahí están las letrinas en Éfeso. Y ahí explican, un hermano que anduvo por ahí explicó eso, de que le explicaron cómo es esa la situación. Porque las orgías son cosas que todavía se dan, hermano. Donde hay sexo, hay varias parejas, incluso hay países que trabajan eso de lo que llaman la intercambio de pareja. Es lo más sucio, que de repente se reúnen 6 matrimonios y de repente los matrimonios dicen, esta noche voy a estar con la esposa de mi amigo y mi esposa se va a ir con otra, imagínate. Y ellos lo hacen de una forma natural. Y la otra noche se va a ir la esposa aquel con mi esposa con el otro, teniendo sexo. Usted qué horrible, hermano. Pues así está jugando el mundo hoy, hermano. Y se divierte en esas cosas, en el pecado. Yo no sé cómo una persona, solamente no teniendo a Cristo, sabe que acostarse con otra persona no es correcto. No es correcto. Es que la mente y el corazón lo sabe, hermano. No me va a decir, ay, no, cuando el corazón se daña, el corazón cae en este tipo de cosas. Porque si el corazón se daña, olvídese, hermano. Pero mientras el corazón está el Señor y el temor de Dios, uno tiene que saber que es muy bonita la otra persona, pero esa persona tiene dueño. Y usted también tiene dueña, si es un hombre o si es una mujer. Y eso se respeta. No tanto a la persona, respetamos a Dios. Porque cuando la persona no respeta a Dios, no respeta a nadie, hermano. El problema del ser humano es eso, porque una persona respeta a Dios, dice, le puede gustar, puede ser tentado, pero dice, no, prefiero mejor mi relación con mi Dios. ¿Cómo voy a cambiar todo lo que Dios me ha dado por 5 minutos de placer? Pero en esto de las orgías es una cosa terrible, hermano. No hay restricciones. ¿Se da cuenta cómo está el ambiente, hermano? ¿Se da cuenta? Y ahí a veces hay orgías de homosexuales, lesbianas, cantidad de hombres, hermano, teniendo sexo, hasta 4 o 5 personas metidas en una cama, otros con animales. El diablo. Hay gente de dinero que con niños, hoy eso está penado. Hay investigaciones en las redes sociales porque quieren que los niños, pero la gente de dinero en esos países donde la ley del más fuerte, esos hombres del poder abusan de niñas, hasta niñas, ajenas de niñas. Yo no sé cómo las consiguen, pero así es el mundo, hermano. Así es el mundo.
Entonces las orgías, y por eso dice, y todo cosa semejante a esto, termina el apóstol. Una cantidad de cosas. Hay personas que venden a sus mismos hijos para el pecado. Horrible esas cosas, hermano. Hay madres que andan ofreciendo a sus mismas hijas. Terrible. Horrible todo. Entonces, prácticamente no sé si falta algo, hermano. Pongamos otra. Las orgías podían llegar a durar hasta semanas. Gente que se va con un yate, esa gente de mucho dinero, y pasa semanas en una isla haciendo suciedades. Mire que dice 1 Pedro 3, 4, 3 al 5. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me lo lee? ¿Quién lo lee? Ahí está. Léalo, hermano. ¿O lo leo yo? Bueno. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, oiga, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desempeño de desilusión y os ultrajan, dice el apóstol. Es decir, que las orgías eran una de las cosas que se daban en los cultos paganos. En los cultos paganos había mucho de eso, habían prostitutas en los templos. Por eso que les gustaba ir, hermano, a los cultos paganos. Habían prostitutas en los templos y eso les gustaba a las personas. Tener ese tipo de cosas. ¿Ah? Sí, de la iglesia. Horrible. Así, hermano, de que así está la situación. Entonces, ese pecado de las orgías, pues, es una cosa que ya va más allá de un simple adulterio, sino que esa ya es una vergüenza que se puede tener. Así que, bueno, ahí dejamos ya, mire, rápido. Terminamos esto porque ya eso, pues, hasta allí vamos a dejar el estudio de la palabra. Si Dios lo permite, vamos a empezar el estudio del fruto del Espíritu, que es lo contrario a lo de la carne. Son las 9 vitaminas del Espíritu, ese va a ser el tema. Las 9 vitaminas del Espíritu para el crecimiento de una persona cristiana, un hijo de Dios. Vamos a orar entonces y vamos a ir al Señor, dar por